El 6 y 7 de marzo de 1939, la pedanía monovera de Londón entró en los libros de historia, ya que desde su aeródromo militar partieron hacia el exilio algunas de las figuras políticas y militares más prominentes de la Segunda República Española, incluido el presidente del gobierno, Juan Negrín. Con el respaldo de la Consejería de Turismo de la Generalidad Valenciana, el Ayuntamiento de Monóvar ha establecido el Centro de Interpretación de La Escoleta, que se puede visitar pero solo mediante cita previa. Se han incorporado en él recursos didácticos y expositivos que resaltan puntos clave de las instalaciones militares, como el refugio antiaéreo, el cuartel militar y el propio aeródromo. Todo esto se realiza con el propósito de preservar la memoria de uno de los últimos episodios de la Segunda República Española y difundir lo ocurrido en aquellos lejanos días de 1939. En 1938 se construyó el aeródromo de Monóvar en la pedanía de Londón, abarcando aproximadamente 160 hectáreas de una vaguada donde anteriormente se cultivaban trigo y viñedos de monastrell. Este sitio fue elegido por su topografía favorable al ser un extenso llano. Conocido como el Mañá, el aeródromo formaba parte de la tercera región aérea AZ1. El diseño del aeródromo adoptó la forma de un hexágono irregular con dimensiones de 1.150 metros por 1.450 metros, soportando vientos predominantes del norte y oeste. Para su construcción se movilizaron jóvenes del reemplazo de 1921 junto con residentes locales, en su mayoría canteros. Su tarea no se limitó a la creación de la pista de vuelo. El gobierno republicano confiscó una casa cercana para convertirla en cuartel, pero también construyó refugios, un polvorín, una torre de vigilancia e incluso instaló varios nidos de ametralladoras. Además, el aeródromo estaba bien suministrado de combustible, contaba con mecánicos y también con soldados para su protección. El refugio antiaéreo principal tiene una capacidad para 200 personas y se ubica en el extremo sureste de la pista, a unos 30 metros de distancia. Se trata de una excavación en forma de mina con una profundidad de 13,8 metros, una galería revestida de hormigón de 20 centímetros de espesor y una longitud de aproximadamente 70 metros. El informe del Arma de Aviación sobre el aeródromo de Londón, conservado en el Archivo del Ejército del Aire, menciona la presencia de 10 pequeños refugios dispersos alrededor del campo de aviación, aunque los residentes locales solo recuerdan unos 4 o 5. De estos refugios secundarios, más simples y con una capacidad para alrededor de 20 personas, solo ha perdurado uno. Los demás, ubicados en pleno campo de cultivo, han desaparecido gradualmente con el paso del tiempo. El aeródromo de Londón adquirirá gran relevancia en las postrimerías de la Guerra Civil Española por los eventos que allí acontecieron. El 24 de febrero de 1939, Juan Negrín, presidente del gobierno republicano, abandonó Madrid definitivamente y al día siguiente estableció la sede de la presidencia del gobierno en el palacete de la finca de El Poblet en Petrel, cerca de Elda. Esta ubicación, denominada en clave como posición Juste, garantizaba discreción al encontrarse en una densa pinada apartada de la población, pero estaba bien comunicada junto a la carretera nacional N330 y a la vía del ferrocarril Madrid-Alicante, y contaba con mejores condiciones de seguridad que Valencia, entonces capital de la República. Simultáneamente, la Subsecretaría del Ejército se ubicó en las escuelas graduadas de Elda, hoy Colegio Público Padre Manjón, y 2 chalés en Ciudad Vergel fueron adaptados para el Servicio de Información Militar SIM. La sede del Comité Central del Partido Comunista de España, PCE, se estableció en chalés de la partida del Puente Nuevo, actualmente en la zona de la estación de servicio Ideya, con el nombre clave de posición Dakar. La posición Juste fue en cualquier caso efímera, durando solo 10 días. Entre el 27 de febrero y el 6 de marzo de 1939, la deriva de los acontecimientos terminaron precipitando el colapso del gobierno republicano. El 27 de febrero, Francia y Gran Bretaña reconocieron como único gobierno de España al de Burgos. Manuel Azaña presenta su renuncia a la presidencia de la República al día siguiente, el día 28 de febrero.
En un intento desesperado por revertir la descomposición institucional de la República, entre el 2 y el 3 de marzo, Negrín nombró a militares comunistas para ocupar comandancias clave. Etelvino Vega en Alicante o Francisco Galán en Cartagena, entre otros. Lo que se interpretó entre los numerosos críticos de Negrín como evidencia de la entrega total del poder a los comunistas, por así decir, como un golpe de Estado a través del boletín oficial del Ministerio de Defensa. Esto desencadenó sublevaciones en Cartagena y en Madrid. En Cartagena, parte de los militares se adhieren a los nacionales y arrestan a Galán a su llegada el 4 de marzo, pero estos serán reprimidos en pocos días. En cambio, en Madrid, la sublevación anticomunista comienza con un comunicado en Unión Radio el 5 de marzo anunciando la formación del Consejo Nacional de Defensa, liderado por Segismundo Casado, jefe del Ejército del Centro. Esta junta atrajo a republicanos, anarquistas de la CNT e incluso a muchos socialistas desencantados con Negrín, quienes rechazaban su decisión de ceder el poder a los comunistas y su estrategia de prolongar la guerra. A pesar de la resistencia tenaz de las milicias comunistas, especialmente en Madrid, la sublevación se extendió rápidamente por el territorio republicano y acabará prevaleciendo después de una semana de cruentos combates. Pero ya el mismo 6 de marzo de 1939 de mañana, probablemente antes de las 8, al comprobar Negrín la desafección general de muchos mandos militares, excepto los comunistas, se optó por buscar la seguridad del gobierno en el exterior, y Negrín instruyó a sus ministros para que se dirigiesen al aeródromo de Londón. Alrededor de las 10 de la mañana, Negrín y un pequeño séquito se acercaron por su parte a la posición Dakar para reunirse en persona con el buró político del PCE que se encontraba allí. Ante ellos, Negrín anunció su decisión de salir de España y aconsejó a los dirigentes del PCE que hicieran lo mismo. Los comunistas intentaron persuadirle para quedarse, argumentando que eso no coartaba la acción del gobierno ni exponía inútilmente a sus miembros, porque el recién nombrado comandante militar de Alicante, el teniente coronel Etelvino Vega, garantizaba que la ruta de escape marítima permanecería abierta por si fuese necesaria más adelante. Pero el arresto de Vega por parte de unidades del Consejo Nacional de Defensa no tardó en producirse, lo que dejaba a Negrín y a su gobierno prácticamente aislados y cercados en Elda. Ante esta realidad, el traslado al aeródromo de Londón se hizo inevitable para todos. Pasado el mediodía, uno de los aviones Dragon Rapid de la compañía británica Havilland, traídos desde Totana, Murcia, al aeródromo de Londón, despegaba en dirección a Orán, Argelia, llevando a destacadas personalidades comunistas como los poetas Rafael Alberti y su mujer María Teresa León, el general Antonio Cordón, jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército del Sur, y el coronel Carlos Núñez Maza, subsecretario de Aviación. Estos fueron los primeros en marchar. El otro Dragon Rapid, con dirigentes comunistas como Dolores Ibarruri, la Pasionaria, y su secretaria Irene Falcón, con Jesús Monzón, secretario general del Ministerio de Defensa, Jean Catelas, diputado comunista francés, o con miembros de la inteligencia soviética o el comisario búlgaro de la Tercera Internacional, Stoyan Minev, Komintern Stepanov, partió hacia el mismo destino minutos después. Dos Douglas DC-2 de las líneas aéreas postales españolas, LAPE, provenientes de Los Llanos, Albacete, y otros aparatos aguardaban listos para despegar en el aeródromo, mientras Negrín se demoraba en la posición Dakar confiando en un arreglo con Casado para la transferencia ordenada del poder, arreglo que no llegaba y nunca llegaría. Tras unas horas de infructuoso esfuerzo, Negrín optó por tirar la toalla definitivamente y él y sus acompañantes pusieron rumbo al aeródromo de Londón. Desde allí, sobre las 3 de la tarde, partió el último gobierno de la República en dirección a Toulouse-Francasal, en Francia, con Juan Negrín a la cabeza y políticos de la altura de Julio Álvarez del Valle, ministro de Estado, pero sin miembros o exmiembros del gobierno de signo comunista. En el aeródromo o sus inmediaciones permanecería la plana mayor del Partido Comunista de España, que, tras la confirmación de la salida del gobierno, se empeñó en resistir en la zona e intentar acabar con el recién constituido Consejo Nacional de Defensa al mismo tiempo. Los líderes comunistas también planificaron una estrategia para establecer una red clandestina con la que evacuar a más dirigentes comunistas de España.
La situación en Elda se decantó rápidamente del lado del Consejo Nacional de Defensa tras la salida del gobierno, así que al anochecer se decidió reforzar la defensa del aeródromo de Londón y concentrarse allí para garantizar la huida de la cúpula del PCE. Los intentos del Consejo Nacional de Defensa por controlar el aeródromo llevaron al coronel Enrique Lister, responsable de la defensa del campo de aviación, a encerrar en el refugio antiaéreo un mensajero enviado desde Elda, así como al sargento y la tropa acuartelados en el aeródromo, dado que le era difícil discernir de qué lado estaban. A medianoche, camiones con refuerzos enviados desde Elda para ocupar el aeródromo e impedir su salida empezaron a rodearles. En medio de la confusión, algunos dirigentes comunistas lograron partir hacia el extranjero con los últimos DC-2 pasadas las 3 de la mañana. Este último grupo de notables comunistas incluía al general Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana al mando de uno de los aparatos, ministros como Vicente Uribe y mandos militares como el propio Enrique Lister, Juan Modesto y Manuel Tagüeña. Las limitaciones de espacio y peso dejaron a algunos dirigentes comunistas en el hondón. Unos acabaron entregándose mientras otros, como el exministro Jesús Hernández, Pedro Checa, Fernando Claudín o Palmiro Togliatti, permanecieron algunas semanas más en España, siendo algunos de los últimos en escapar, en su caso desde Totana, Murcia, hacia Orán, Argelia. Tras ser liberados los soldados del acuartelamiento de Londón, una vez que se marchó el último grupo de aviones, el sargento a cargo de esos desmoralizados soldados entregó su fusil al alcalde republicano de Monóvar, alineado con el Consejo Nacional de Defensa. Le comunicó que, con ese gesto, consideraba concluida la guerra civil. Aunque oficialmente el fin de la contienda no llegaría de jure hasta el 1 de abril de 1939, de facto la contienda terminó para sus participantes casi en silencio al amanecer de ese 7 de marzo de 1939, en la pista del aeródromo militar de la pedanía de Londón de Monóvar, momento este que por ello queda para la posteridad.